conferencia del doctor Patricio Cacase, quien es médico de familia y sanitarista. Él es director de la Fundación AECUS y consultor en servicios de salud. El doctor Cacase es además presidente de FAFIL, la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. El doctor Cacase va a compartir con nosotros un repaso y reformulación de los atributos de la APS. Le cedemos la palabra, doctor. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Perfecto, y vemos bien su presentación también. Bueno, entonces arrancamos. Primero, agradecer también, como ya hicieron todos mis predecesores, a Academia y especialmente a Javier Vilosio por la convocatoria. La idea es hablar de la atención primaria, repasando y reformulando los atributos que supo describir y definir Bárbara Starfield. Antes de iniciar la presentación, como es de buena práctica, aclaro que no tengo ningún conflicto de interés para todo lo que voy a decir y exponer, ningún tipo de patrocinio. Y también en esta época en la que estamos todos aprendiendo cosas nuevas, les cuento que el material que vamos a ver se hizo bregando por un trato no sexista ni discriminatorio en los actos ni el lenguaje. No obstante a ello, para no sobrecargar la lectura ni la oratoria, utilizando la variación OA con intención de marcar la existencia de ambos sexos, se decidió utilizar el masculino genérico en el entendimiento de acuerdo en que todas estas menciones hacen referencia a la existencia y al respeto por la diversidad de género. Dicho esto, les cuento que los objetivos de la presentación son repasar, como les dije recién brevemente, las definiciones de atención primaria y sus conceptos principales, adecuar a la realidad los conceptos de atención primaria y el de sus atributos, indagar sobre las implicancias en el abordaje de cada uno de ellos, analizar las dimensiones de impacto de cada uno de ellos y describir las dificultades existentes que tenemos para la articulación con los subsectores sanitarios y la comunidad. Volvemos, como ya dijeron varios de mis predecesores también, a hablar indefectiblemente de Alma Ata. Alma Ata, conferencia 1978, en la actual Kazajistán, donde se da el inicio formal de la atención primaria de la salud como estrategia sanitaria, y se la define mencionando algunas de sus características, como una atención esencial, basada en la evidencia, accesible universalmente y con participación comunitaria. Tal vez hoy, 40 años después, uno piensa en esta definición y lo que encuentra es que no fueron, como ya también lo mencionó la gente del Ministerio de Salud de la Nación, una traducción adecuada, porque hoy el primary care lo entendemos como atención primaria y la verdad es que atención primaria de la salud, para muchos en una traducción y en una sinonimia entre primaria, podía asociarlo a primitivo, esto también a básico o a precario. Y la verdad es que la traducción que se tendría que haber generado era como atención primordial de la salud, aquella más importante de todas. Otra de las definiciones que optó la Organización Mundial de la Salud en casi 30 años después de Alma Ata, planteaba la necesidad de renovar la atención primaria. Una definición que buscaba y la vinculaba con la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio, abordar las causas fundamentales de la salud, pero que fundamentalmente marcó un hito porque planteó a la salud como un derecho humano, como ya se estaba haciendo en la Carta Magna de muchos países y en muchos códigos civiles de diferentes países del mundo. Otra de las definiciones que tal vez hoy, curiosamente, es una de las más vigente, también tiene sus años, porque es del año 2008, pero parece una definición post-pandemia, en la que se la define como una atención y la más necesaria que nunca. Es un contexto internacional favorable, porque evidentemente la pandemia ha pegado duro en todos los lugares del mundo, sean países desarrollados o subdesarrollados,
hay una coincidencia para una unidad de acción y hay un llamamiento para generar una atención integral y universal. También ya siendo conscientes con la realidad del mercado, con los gastos exponenciales en salud, en que se deben buscar mecanismos de financiación que sean innovadores, porque la finalidad también tiene que ser que los sistemas de salud sean sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, si uno se pone a repasar Alma-Ata a 40 años de todos sus conceptos y de todo su punto de partida para un montón de estrategias, de programas y de acciones llevadas a cabo en diferentes países del mundo, está claro que Alma-Ata dejó en claro la vinculación directa de la atención primaria de la salud con los términos de equidad y de justicia social, con la necesidad de solidaridad de los sistemas, con la existencia de un derecho a una mejor salud para cada uno de los habitantes del planeta, y con la necesidad en la toma de decisiones en salud de la participación comunitaria. Todo esto nos trae también algunas cuestiones, como les dije antes. La traducción de primaria no había sido la adecuada. El eslogan que se usó, el famoso Salud para Todos, en el año 2000, tampoco fue auspicioso y en cierta medida, junto con la traducción, atentaron a que la atención primaria no es que no tenga credibilidad, sino que sea puesta en valor como realmente se merece y como estamos reclamando. También eso dio lugar a pequeños comentarios que siguen estando hoy instalados como mitos o como comentarios habituales que son erróneos. Hablar de los centros de salud casi despectivamente como la salita o como el centro periférico. Pensar la atención primaria nada más como una atención adentro de un consultorio o en un centro de salud alejado de un hospital. Todo esto llevó desafortunadamente a una interpretación errónea de una pobre atención y exclusiva para pobres. Sumado a esto, como se dijo en varios de los expositores previos, la atención primaria necesita un recurso humano propio, capacitado y formado exclusivamente para esto. El reciclado de diferentes especialistas o profesionales o auxiliares de la salud para trabajar en atención primaria cuando habían tenido una formación hospitalaria, cuando habían centrado su formación, valga la redundancia, centrada en la enfermedad, no arrojó buenos resultados en estos 40 años. Por eso seguimos reclamando una conversión de la atención primaria como eje fundacional y principal de los sistemas de salud. Otra de las enseñanzas que nos dejó Alma-Ata, como dijimos, era hablar de equidad. Y es bueno repasar esto de que la equidad se comprende como una definición que tiene dos dimensiones. Una dimensión vertical, quien necesita más recibe más, y una definición horizontal, que se refiere a ofrecer los mismos servicios a aquellos que tienen las mismas necesidades. Las redes sociales nos han puesto en sintonía con gran cantidad de imágenes y de memes y otras cosas, y tal vez esta gráfica de los tres chicos usando cajones para ver un partido es bastante popular hoy en día. En esta podemos entender claramente que la atención primaria no busca la igualdad, sino la equidad. Vemos en la imagen primera de la izquierda, los tres chicos con un cajón de madera, siempre va a haber uno o dos que no llegan a ver, por eso decimos que es igualdad, pero la equidad es el que necesita más, que es el que recibe dos cajones y puede verlo. Hoy en día, hace pocos días, recibí una imagen que muestra esto, muestra el reemplazo de la cerca de madera por un alambre tejido, y dice, esta es la verdadera equidad, donde se quitan por completo las barreras de acceso y ninguno necesita un cajón. Creo que así como se malinterpretó el concepto de igualdad y ahora se entiende bien lo que es la equidad, tenemos que apuntar a eso, a eliminar las barreras que generan las diferencias y la inequidad.
Para seguir hablando de atención primaria, es bueno tener presente algo que está íntimamente relacionado con la atención primaria, que es la medicina social, y hablando de eso, los determinantes sociales de salud. Allá por el año 1976 quedó de manifiesto cuál era la escasísima contribución potencial a la reducción de mortalidad que tenía el sistema sanitario, a diferencia de, o a consecuencia que al margen que era poco el impacto, se llevaba gran parte del gasto en salud en todos los países del mundo. Entonces, ahí quedó planteado que la biología humana, el entorno o el medio ambiente y los estilos de vida eran las verdaderas, más que determinantes, condicionantes de la salud en la población. Y siguiendo con esta línea, ya se habló también Javier Uribe hablando de las definiciones de Mandela, se inspiran en la Ley de Cuidados Inversos de Salud de Tudor Hart, quien decía que la disponibilidad de una buena atención médica tiene a variar inversamente a la necesidad de la población asistida. La gente que no tenía realmente necesidades de acceso a la salud o menos vulnerable era la que mayor acceso tenía a los servicios de salud. Y después, definiendo los determinantes sociales de la salud, de los que habló Michael Marmot, se habla, como dijimos recién, de estilo de vida, biología humana, sistema sanitario y medio ambiente. Pero lo que realmente importa es cómo son influenciados por las circunstancias sociales, políticas y económicas en que las personas nacen, viven, envejecen y mueren, explicando las diferencias que son injustas y evitables adentro de los propios países y entre países en materia de salud. Es decir, que al día de hoy, hablando de oncología de precisión, de moléculas y de código genético, sigue siendo el código postal el que determina las condiciones de morbimortalidad y expectativa de vida de las personas. Tengamos en cuenta también que en la atención del consultorio, cuando un paciente se nos presenta con signos y síntomas, estamos viendo una punta de un iceberg. Por debajo de la punta del iceberg, como todos saben, la estructura se duplica o triplica en profundidad. Y esa primera línea son los determinantes sociales de la salud, después vienen los estilos de vida o condiciones de vida, y después vienen los factores de riesgo. Todo esto nos lleva a trabajar y en un abordaje desde la atención primaria con enfoque poblacional y con enfoque individual. Y ahora sí, vamos a hablar de la persona que nos inspiró a muchos de nosotros a trabajar en atención primaria. Estamos hablando de la doctora Barbara Stahlfield, pediatra norteamericana, donde trabajó hasta los últimos días de su vida en 2011 en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, haciendo exclusivamente investigaciones sobre atención primaria de la salud y equidad. Ella define a la atención primaria de la salud como el nivel del sistema sanitario accesible. Habla de la longitudinalidad, ya que dice que es a lo largo del tiempo, centrado en la persona más que en la enfermedad, ofreciendo atención a todos los trastornos con excepción de los raros o inhabituales, coordinando e integrando la atención prestada en otros lugares o por otros profesionales. Esta definición tiene marcado y resaltado en color los atributos a los que vamos a hacer referencia en un par de minutos. También es importante destacar que Barbara Stahlfield, al margen de plantear el modelo teórico con los 4 atributos, fue la que posicionó a nivel académico y político a la atención primaria. Desarrolló las herramientas de investigación propias de la atención primaria, como el PCAT, e investigó y evidenció que en los países de Occidente industrializados, una atención primaria de salud de calidad mejora los resultados con mayor equidad y con menores costes. Todo esto reflejado fundamentalmente en salud materno-infantil. Los atributos, dijimos entonces, en base a la primera definición de Barbara Stahlfield, son la accesibilidad, la longitudinalidad, la integralidad y la coordinación. Vamos a ver cada uno de estos componentes en estas diapositivas.
Cuando hablamos de puerta de entrada al sistema formal de atención de la salud, hay que recordar esto. La atención primaria siempre se la definió también, hablando del sistema de salud de Inglaterra, del Reino Unido, como una puerta de entrada que se lo definía al médico de familia o al generalista o al médico que trabajaba en ese ámbito como el goalkeeper, como el arquero que atajaba los penales y tenía que hacer frente a la demanda. Bueno, lo que nosotros estamos planteando a partir de esta concepción de puerta de entrada al sistema también tiene su justificativo en estos estudios que hizo Kerr White en su momento, allá en la década de 1960, después corroborado por Graham Greene en el 2001. Si tomamos, como vemos, una población en riesgo de 1000 personas, son alrededor de 250 las que van a ir a un médico, y tan solo menos de 15 van a ser admitidas en un hospital, y tan solo una va a necesitar el mayor nivel de complejidad existente en asistencia médica. Esto nos orienta a pensar, y volviendo a hablar del sistema de salud del Reino Unido, cómo estaba segmentada la atención en esas pirámides, la atención primaria, la atención secundaria y atención terciaria, cada una de ellas necesitando una unidad de administración adecuada al tipo de complejidad de cosas que se recibían y se atendían en esos niveles. Y también entendiendo que en el proceso salud, enfermedad, atención, había 4 actores que estaban en interacción permanente: gestores, prestadores, financiadores y pacientes. Pacientes con un nivel de demanda cada vez mayor y también en muchos casos con niveles de necesidad cada vez mayor. En este caso es bueno repetir lo que se dijo también en otras de las charlas, que a partir de este esquema organizacional sería bueno que esta accesibilidad que se está pensando de atención primaria, antes de articular los diferentes subsectores, se piense en la canasta básica de prestaciones que debe ser actualizada, pensarla como el piso o el mínimo de los servicios que son necesarios para cubrir las necesidades actuales de salud de la población, y así poder evitar el desfinanciamiento de las diferentes organizaciones e instituciones de salud, que es algo que hoy está en un riesgo permanente y latente. Acá vemos el tema de accesibilidad y vamos a analizar básicamente esto que decíamos de primer contacto. Recordemos que el primer contacto formal es el centro de atención primaria o el médico de atención primaria. Pero previo a esto hay un primer contacto o un contacto informal de los usuarios con el sistema de salud, que está dado por el autocuidado y los auxiliares. El autocuidado son pautas que se aprenden y se transmiten generacionalmente en las familias, en las comunidades, se enseña en los colegios desde la salud bucal, desde la pediculosis, la higiene diaria, y los auxiliares implican aquellos trabajadores de la salud, agentes sanitarios, trabajadores sociales, obstétricas y enfermeros que hacen un trabajo permanente en territorio y extramuro. Todo eso representa el primer nivel de atención de salud. Ahora, si uno toma de la base de la pirámide para el vértice, entendemos que a medida que avanzamos se focaliza cada vez la atención más sobre la enfermedad, aumentan los gastos financieros, aumentan los costos operativos y aumenta la tecnología instrumental, la aparatología y el intervencionismo. Ahora, si tomamos la flecha de la derecha que baja desde el vértice hasta la base, entendemos que a ese nivel es donde aumenta el foco sobre la persona y sobre la salud, sobre la promoción y la prevención, aumenta la especialización sobre la persona más que sobre la enfermedad, y decae el nivel de inversión y el prestigio de los profesionales que trabajan en esos ámbitos. Pero fundamentalmente me parece bueno hablar
de esta latiguillo de que la atención primaria es baja complejidad. Será baja complejidad instrumental o tecnológica, pero nunca va a ser una baja complejidad desde el punto clínico o social. Hoy los pacientes que se presentan en atención primaria son de gran complejidad clínica por la polifarmacia, por la morbimortalidad y pluripatologías que presentan, por las condiciones sociales que hay de abuso de sustancias, de violencia de género y de embarazo no planificado. Entonces, hablar de atención primaria como baja complejidad creo que es algo que ya tenemos que empezar a desterrar en todos los niveles. Y por otro lado, la pirámide de la derecha pretende destacar que invertir las pirámides y generar la inversión en ese polo que es la base de la pirámide invertida, que va a ser el primer nivel de atención, va a generar mayor fidelización de los profesionales con el ámbito de la atención primaria, va a mejorar la calidad laboral, disminuyendo la precariedad y favoreciendo con todo esto otro de los atributos que es la longitudinalidad. Acá tenemos una interesante diapositiva del sistema de salud de Inglaterra, como todos saben, del Reino Unido, que está centrado en una de las experiencias más exitosas del mundo en atención primaria, lo cual no quita que hoy, al igual que España, sigan atravesando una profunda crisis que viene desde antes de la pandemia. Pero veamos, disculpen que está en inglés la diapositiva, pero básicamente lo que plantea esta encuesta era si los pacientes no visitaban al médico por los costos en la primera fila, si no se habían realizado algún test diagnóstico o cumplido algún tratamiento también por los costos que debían asumir, si no había podido cumplir con la prescripción o salteó las dosis para estirar el tratamiento por no poder cubrirlo, y si había que esperar más de 6 días para una cita, más de 2 horas en la guardia, o si no tenían atención en los días festivos o los fines de semana. Los resultados son que el país con un sistema de atención primaria fuerte eran los mejores resultados que se obtenían, con un acceso amplio de la población a los sistemas que debe mejorarse, pero por lo menos era mucho mejor que aquellos en los que no había un sistema de salud centrado en la atención primaria de la salud. Entonces, el segundo punto que queríamos abordar, el segundo atributo, era el de la longitudinalidad. Esta longitudinalidad hace referencia a la atención centrada en la persona y en la comunidad, a la construcción de una relación médico-paciente y de los vínculos que esto genera, y la longitudinalidad habla de dar respuesta a diferentes problemas a lo largo del tiempo. Acá vamos a ver 2 ilustraciones de Mónica Lalanda, que es una médica española caricaturista, y que hace referencia, si bien al médico de familia, puede hacer referencia tranquilamente a cualquier médico que se desempeñe a lo largo del tiempo en un mismo centro de salud, y habla de esto del rol de establecer una relación médico-paciente y transformarse en especialistas en personas. Si ves envejecer a tu médico, tu salud será mejor porque vas a acudir menos a urgencias, vas a tener menos ingresos hospitalarios y vas a tener mejor y mayor vida. Es algo risueño, pero que un poco traduce cuál es el espíritu de la longitudinalidad. No quiero dejar de mencionar, en base a la construcción de la relación médico-paciente, algo que decía un profesor de la universidad en la materia de medicina legal, que construir una sólida relación médico-paciente también era una de las principales herramientas defensivas contra la industria del juicio o la mala praxis, por estas herramientas de comunicación y de canales de diálogo que se daban con los pacientes. Este estudio que la gente de Menorca publica en una ficha, es un estudio que se llevó a cabo en países nórdicos y que también habla del menor uso de urgencias, de hospitalizaciones y menor mortalidad
en aquellas personas que tuvieron longitudinalidad con sus médicos de atención primaria. Hablemos de integralidad. La integralidad se refiere a dar una red de servicios completa, preventiva, curativa, de rehabilitación y de fin de la vida. También implica el abordaje del proceso salud, enfermedad, atención, cuidados, con una perspectiva biopsicosocial, no pensar en la enfermedad, sino pensar en las personas y en su contexto donde están padeciendo o transitando alguna alteración de salud que la lleva a la consulta. Y también habla de la horizontalidad, en esto de respetar las creencias y las preferencias de los pacientes, que es algo que está poniéndose muy de moda o muy en boga a partir de las experiencias canadienses de la toma de decisiones compartidas. Integralidad también entendamos esto, integralidad, servicios preventivos, curativos, de rehabilitación y acompañamiento en el final de la vida, pero como decimos siempre, cuando uno abre la puerta en atención primaria no sabe con lo que se va a encontrar. Es mucho más que el chequeo, mucho más que una atención meramente preventiva. La atención médica primaria de calidad, con médicos formados idóneamente, con residencia realizada, es una atención médica primaria que resuelve el 80 al 90% de los problemas prevalentes de salud. Tengamos en cuenta que esta integralidad es algo que es fundamental para la atención primaria y que, aparte de la integralidad, la atención primaria tiene que estar integrada en los niveles restantes de complejidad para poder trabajar el último atributo, que es el de coordinación. Acá vemos un poco lo que decíamos antes, no solo es prevención, acordémonos dónde estaban los determinantes sociales, dónde se actúa en cada uno de los puntos con atención curativa, con reducción de complicaciones, y por último, algo que también se está empezando a poner más de moda y en boca de todos, que es la prevención cuaternaria para no medicalizar y sobremedicalizar a los pacientes en determinados momentos de la vida. Una frase muy común al hablar de atención primaria es el high tech versus el high touch. La telemedicina, la pandemia, con las videollamadas, con las consultas por computadora, el seguimiento por WhatsApp, ha llevado a lo mejor a una despersonalización de la atención justificada en el contexto de pandemia, pero que hay que intentar recuperar ese escuchar al paciente de forma activa, interpretar sus gestos, escucharlo desde sus propias percepciones e interpretación de los problemas de salud que tiene, ponerle la mano sobre la de él y saber acompañar en esta longitudinalidad que reclamamos. Entendamos también que hay una gran parte de la población hoy que no tiene acceso bueno a Internet, los adultos mayores tienen cierta complicación para adaptarse a lo mejor a estas metodologías de atención, y defendemos y celebramos que exista y siga existiendo y se implemente y quede la telemedicina y otros formatos digitales, pero tenemos que tener cuidado del espíritu de humanizar la medicina con el que trabaja la atención primaria de la salud quede presente. Como les decía, el último nivel del que hablamos es el de coordinación. Una de las frases importantes que hay que tener presente, tanto para la articulación con los otros actores, pero más que nada para una coherencia interna dentro de las instituciones que estamos trabajando, es la circulación por niveles crecientes de complejidad. La atención primaria tiene que transformarse en rectora de esa circulación, estableciendo un flujo de información de referencia y contrarreferencia para no perder al paciente en el radar y poder hacer un seguimiento longitudinal del mismo. Hay que saber que los servicios de calidad, con oportunidad y en lugares dignos son lo que vienen a buscar los pacientes,
entonces tenemos que tratar y estar preparados para poder coordinar eso. No menospreciando tampoco la gestión en atención primaria, que tiene su complejidad y no es, por ser un centro de consultorios, algo que requiera baja capacidad. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el del trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Lo que estamos hablando acá en el gráfico de la izquierda es para que se entiendan las diferencias entre unos y otros. La atención primaria se basa no solo en la participación comunitaria, sino también en equipos básicos de atención médica primaria que pueden estar conformados por médicos de familia, pediatras, ginecólogos, enfermeros. Tenemos que tratar de que ese trabajo sea interdisciplinario y transformarlo en una transdisciplinariedad en cuanto tengamos longitudinalidad y permanencia en nuestros lugares de trabajo. Y también entender que tenemos que tener un trabajo de forma inclusiva entre todos los integrantes del equipo de salud. Eso va a ser cada día más fuerte a los equipos y va a ser cada día más fuerte a la atención primaria. Como les dije antes, la coordinación de la atención primaria implica ya sea una gestión local, pero también pautas claras de regionalización operativa y centralización normativa. Esto es un trípode de fotografía, todos los que lo usaron alguna vez saben que si alguna de las patas es más corta que la otra, la estructura se cae. Por eso tiene que haber armonía y reglas claras de juego entre nación, provincias y municipios para que no haya un solapamiento, no se pisen diferentes programas, optimizar el uso de recursos y a su vez generar los mejores resultados de calidad en la provisión de servicios de salud. Tenemos que involucrar también en esto a los actores principales, que son los usuarios, entonces la participación comunitaria nos va a optimizar todas las decisiones y nos va a dar validez interna para poder aplicarlas. Sabiendo que tenemos que convivir con una inestabilidad e imprevisibilidad, no solo por las vivencias económicas y políticas del país, sino por sucesos como lo de las pandemias, que de un día para otro nos pueden cambiar drásticamente las reglas de juego. Como les decía antes, el Centro de Atención Primaria, el CAPS, el CESAC, Centro de Salud y Acción Comunitaria, el SIC, Centro de Integración Comunitaria, el Centro Médico de Atención Primaria, CEMAP, es una institución territorial de la atención primaria que se conforma por un equipo básico de salud, que tiene que tener una coordinación médica y una coordinación administrativa, porque además va a ser boca de entrada para un montón de procesos administrativos, desde prestadores de segundo nivel para prácticas, desde auditoría de patologías especiales o alto costo, trámites de discapacidad, de atención domiciliaria, de medicación crónica o de servicio social. Entonces, no dejar a la deriva el tema de la gestión en atención primaria, porque el deshospitalocentrismo y el trabajo extramuros y territorial que hay que hacer requiere de personal idóneo para poder gestionar estos recursos que son más que valiosos. La articulación nos plantea entonces, cerrando un poco todo lo que estamos viendo, ciertos desafíos. La atención primaria necesita un feedback permanente con el segundo y el tercer nivel. Por respeto, hemos tenido numerosas oportunidades que hemos enviado pacientes a interconsulta y nunca fueron devueltos con una nota informando la sospecha o los procedimientos realizados, o que nos vienen a preguntar nosotros los pacientes qué fue lo que le hicieron en el hospital. Entonces, la articulación, insisto, antes de dar el paso a la articulación intersectorial, tenemos que tener una coherencia interna, intrainstitución, de cómo vamos a organizar nuestro sistema de salud. Necesitamos transformar la atención que sabemos que nos sirve, que es la atención inversa, la atención empobrecedora, en la que hay que realizar copagos para prestaciones o para medicamentos, la atención fragmentada y episódica, no gestionada, que es de mala calidad y que con suerte, si es curativa, la tenemos que transformar en una atención que sea equitativa, eficaz y eficiente,
integral e integrada, de alta calidad y continua a lo largo del tiempo. Como les decía hace unos minutos, tiene que haber coherencia interna para optimizar recursos y esfuerzos entre nación, provincias y municipios, y entre seguridad social, públicos y privados. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos que personas que por el tipo de trabajo que realizan y demás tienen hasta 2 coberturas de salud. La del sistema público por el solo hecho de habitar este país, la de la seguridad social por algún trabajo y aparte se paga un prepago. Entonces hay un solapamiento, un gasto desmedido de recursos que no tiene sentido. Para eso hay que mejorar los flujos de información, para eso hay que generar fidelidad de los propios pacientes con las instituciones y en los centros donde se atienden. La coordinación, dijimos que lo más importante es coordinar y fijar normas para la circulación por los niveles de complejidad creciente, establecer como una pauta obligatoria los mecanismos de referencia y contrarreferencia para que queden registros de la atención primaria, investigar, sobre todo en atención primaria, para monitorear acciones y evaluar los resultados. Bárbara Starfield, otra de las cosas que más cuestionaba era el hecho de traspolar estudios clínicos realizados mayoritariamente con población hospitalaria y en ámbitos hospitalarios a intervenciones a realizar en el ámbito ambulatorio con pacientes que distan mucho en sus características y en sus cuadros clínicos. Entonces, investigar en APS nos va a permitir fortalecerla un 100%. Y por último, entender a la atención primaria como rectora y piedra angular del sistema de salud, no como un complemento o tan solo como una estrategia. Para eso tenemos que invertir, hacer una puesta en valor en los centros de salud que sean lugares dignos de atenderse, formar médicos desde la universidad, con rotaciones en el ámbito ambulatorio, a médicos de especialidades básicas con formación no solo en patología hospitalaria y en abordaje hospitalario, sino abordaje ambulatorio y de pacientes con complejidades clínicas y sociales. Las reflexiones finales que les quería transmitir hablan un poco de todo esto, de hablar de la articulación y el primer fidelización de la atención primaria intrainstitución como punto de partida para establecer después los puntos de cooperación intersectorial. La APS va a aportar respuestas racionales a esta epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles y a las consecuencias que estamos viviendo hoy por los malos procesos de urbanización y de globalización que pueden dar lugar a nuevas pandemias. Pero es necesario poner a las personas en el centro de la atención sanitaria, pensar la salud con las personas, considerando sus expectativas y sus necesidades, y no para las personas. Por último, cierro con una frase que dijo Bárbara Starfield allá por 2010, haciendo referencia a Virchow, que la medicina es una ciencia social y la política es la medicina a gran escala, pero junto a las mejoras sociales y ambientales, la atención primaria es un aspecto importante de la política para lograr la eficacia, la efectividad y equidad en los servicios de salud. Y nuevamente gracias a todos por la convocatoria, por participar de la conferencia y principalmente a todos mis colegas y a todos los integrantes de los equipos de salud, en particular de atención primaria, que mientras seguía la atención en las terapias y en todos los hospitales, ellos seguían atendiendo todo lo no COVID, toda la salud materno-infantil, todo lo crónico no transmisible y dando soporte a todos los mecanismos de